puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente todo como pudieran entender, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Hasta ahí. Vean qué interesante. Voy a empezar de atrás, o sea, de lo último que hablamos, y luego vamos a dar un contexto de qué está pasando. Nuestro hermano Fran explicó el domingo anterior qué son las parábolas. Y las parábolas son una manera de ilustrar una verdad con cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, el hermano Fran ponía este ejemplo del hijo pródigo, ¿sí? Que es muy, muy común. Y la oveja perdida, que fue perdón, y la parábola de la oveja perdida también. O sea, son parábolas que nosotros las tenemos aquí y que es muy fácil asimilarlas, muy fácil de entenderlas. Pero hay otro tipo de parábolas que se le llama parábolas del reino porque están ilustrando lo que el reino representa. Y al nosotros entender algo, que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, o sea, no es de este mundo, sino que es espiritual, es mucho más complejo tratar de comprenderlo sin una explicación. Entonces el Señor Jesús, en este capítulo 4 él ya habló de una primer parábola. La parábola del sembrador. ¿Cuántos conocemos esa parábola? ¿No? Estamos bien familiarizados. El sembrador salió a sembrar, echó las semillas por todos lados y en esos lugares donde él esparció esa semilla había un terreno pedregoso, un terreno con espinas, un terreno con poca profundidad y también había un terreno que podía dar mucho fruto, ¿no? Un terreno fértil. Y él esparce la semilla y obviamente la semilla crece en unos lugares, pero no se desarrolla. En otros lugares ni siquiera crece la semilla. Las aves del campo van y se la comen y la arrebatan antes de que siquiera pueda echar raíces. En otra, la semilla cae en un terreno con piedras, un terreno pedregoso, la semilla no puede echar raíces, echa raíces, pero no profundas. Y el sol llega y quema sus raíces porque están algo expuestas, ¿no? Según la ilustración del Señor Jesús y la planta muere. Pero hay otra que cae en terreno fértil y este dice que lleva una cosecha del 30, del 60 y del 100 por uno. Y para nosotros es un poco complejo entender eso, ¿no? Es como que unas semillas dieron fruto al 30%. No. O otras al 60%. No, no es lo que quiere decir. No quiere decir que unas semillas fueron más productivas que otras. No es la enseñanza. La enseñanza es que ese campo fértil que dio fruto, que dio cosecha, esa cosecha fue desde el 30 hasta el 100% más de lo que se había sembrado. Se siembran las semillas, pero la cosecha fue el 30 si es poco. Pero imagínense 30 veces lo que se sembró, 60 veces lo que se sembró, hasta el 100% de lo que se más de lo que se sembró. Entonces vean cómo el Señor Jesús utiliza este método de ilustrar una enseñanza espiritual y lo que está diciendo es, miren que la palabra de Dios ha venido. Y como dice Marcos capítulo 1 versículo 15, el reino de los cielos se ha acercado. Y este mensaje que él traía de las buenas nuevas, o sea, de esas noticias, eran eso precisamente. El reino de los cielos está cerca, ha llegado. Y yo les doy un mensaje a ustedes, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que ustedes pueden ser partícipes de ese reino. Y al ser partícipes de ese reino, al aceptar este mensaje, ustedes se vuelven un terreno fértil. Procuren ser un terreno fértil. No, como dijo nuestro hermano John, para ganar la salvación, sino porque aquel que recibe el mensaje de Dios, aquel que recibe la palabra y la pone por obra, este es el que representa la tierra fértil que lleva mucho fruto y es de bendición. Y nosotros deberíamos de considerarlo hoy en nuestros días. No es que nosotros nos volvamos, eh,
personas que empecemos a compararnos los unos con los otros para ver quién está dando fruto al 30, este al 60 y el otro al 100. No es esa la enseñanza. La enseñanza es que el terreno que recibe siempre va a producir muchísimo más de lo que se ha sembrado. Y ahorita nosotros vamos a continuar con ese tren de pensamiento de cómo Marcos nos está presentando a este Jesús que utiliza estas historias, estas parábolas, estas comparaciones de la vida real, elementos que ellos están asociados con verdades espirituales que a nosotros nos debería llamar la atención. Ahora miren, ¿qué sucede? El Señor Jesús explica la parábola del sembrador al inicio de perdón, el Señor Jesús declara la parábola del sembrador. Pero en el versículo 10, si nosotros vamos al versículo 10 de este mismo capítulo, dice que más tarde, cuando Jesús estaba a solas, con los 12 discípulos y las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de estas parábolas, porque no era fácil de comprenderlas, porque el significado espiritual que estaba detrás solo era para aquellos que buscaran un poco más, ¿sí? Que se les había dado una enseñanza, una parábola, ok, pero aquellos que buscaran tener más, y en este sentido es aquellos que preguntan y que buscan al maestro, estos van a tener más. Entonces él les explica la parábola. Y aquí es donde les dice, bueno, el terreno representa las personas, los corazones que aceptan la palabra es la semilla y así sucesivamente, ¿no? No me voy a meter eso porque ya es ahondar demasiado en lo que ya se nos dijo la otra semana. Pero es necesario que lo tengamos presente para estas dos últimas parábolas que vamos a abarcar este día, que es lo que leímos ya. Pero vean lo que dice el versículo 21. Cuando el Señor Jesús dice, miren, estos que son tierra fértil o la semilla que cae en tierra fértil, más bien, dan mucho fruto. Este fruto no se puede esconder, no se puede evitar. Si usted es un hijo de Dios, usted debe de dar esa evidencia de que está siguiendo al Señor, haciendo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Entonces viene el Señor Jesús y con otra parábola más les dice, la lámpara, que son aquellos que hacen las obras de Dios, esa lámpara no tiene ningún uso si usted la pone debajo de una repisa o debajo de algo que cubra la luz, debajo de la cama, del almud, dicen otras versiones. No tiene ningún sentido. La lámpara debe estar en lo alto, alumbrando a todos. Y le dice, presten mucha atención, escuchen, tanto más entendimiento tengan, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entienden, tanto más entendimiento se les será dado y se les dará aún más. Es lo que él está diciendo. Aquellos que buscan entender los secretos del reino, entender el mensaje de la palabra de Dios, esto se les dará más todavía. Y esto va enlazado a otras porciones donde el Señor dice, buscad y se les dará, tocad y se les abrirá. Él está instándonos a todos nosotros a que busquemos, porque aquel que busca y es diligente, a este se le dará más. ¿Entienden? Y si nosotros regresamos a este versículo 10 de Marcos, donde dice que las multitudes que habían oído el mensaje, que era la parábola del sembrador, las multitudes se fueron. Pero cuando ya Jesús estaba sola, y aquí hay una distinción, dice que sus discípulos se quedaron con él. Y los 12 que él había escogido. O sea, no solo eran 12 personas nada más que estaban ahí pendientes, eran 12 más un grupo de personas más que se interesaron por entender a profundidad el mensaje de la parábola. Y el Señor Jesús les dice, miren, yo les hablo en parábolas porque está escrito, para que oyendo no escuchen, para que escuchando no entiendan, y para que viendo no vean. Y no es Dios cegando su entendimiento, sino que su corazón se había apartado de Dios de tal manera que no les interesaban las palabras que traía este predicador Galileo. Entonces, a los pocos que sí les atraía el mensaje y que se acercaban a Jesús a solas, Él les dice, a ustedes se les ha dado el conocer este misterio.
Y hermanos, nosotros, cuanto más seamos diligentes, cuanto más nos procuremos buscar la verdad de Dios en su palabra, escudriñarla y entenderla, la palabra de Dios dice que se nos dará más todavía. Pero ¿qué sucede? Y ya con esto ya vamos enlazando la siguiente parte, que es lo que leímos en el versículo 25. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, ¿sí? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Se dan cuenta? Nosotros vamos en un camino donde la diligencia tiene que ser parte de nuestra vida. Porque si dejamos de ser diligentes, lo que hemos recibido puede hacer que lo perdamos, como las semillas que cayeron en tierra pedregosa, como las semillas que cayeron entre espinos. Y quiero hacer una aclaración aquí. Las semillas que caen en buena tierra, ojo con eso porque es muy interesante, y que dan mucho fruto, esa tierra no es exenta de las dificultades. Porque cualquiera puede decir, no, claro, la tierra que cayó, la semilla que cayó entre espinos es obvio que no iba a dar fruto porque está entre espinos. La tierra que cayó en pedregal es obvio que no iba a echar raíces porque las piedras estorbaban su germinar. Pero lo que está diciendo no es que hay tierras que se les va a hacer más fácil y a otras más difícil para creer. Lo que está diciendo es que esta tierra fértil también pasa un momento de germinación en donde, oigan bien, no estamos exentos de los problemas, no estamos exentos de las adversidades. Van a haber aflicciones, van a haber momentos donde querramos dejar la fe de lado y enfocarnos en nuestra vida y dedicarle el 100% a nuestra vida y a nuestros placeres. Pero el Señor nos llama a que seamos diligentes en ese sentido, a que seamos y anhelemos ser parte de esa semilla que lleva mucho fruto, al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces se les dice, porque aquellos que buscan, se les dará más. Aquella buena tierra, aquel que recibe el mensaje, aquel que da fruto, a este se le dará mucho más. Pero el que no, aún lo poco que tiene, se le será quitado. Tenemos que tener miedo nosotros de eso, hermanos, seamos diligentes. Si somos diligentes, cuidadosos, Dios no es alguien que nos está poniendo la salvación y nos está tentando para ver si nos la quita en algún momento que usted se descuide. No es así, no tenga ese temor. La salvación es la que Dios da a través de su Hijo. Persevere, manténgase creyendo, a pesar de las adversidades, siga adelante, porque esta es la manera en que Dios nos ha pedido que seamos diligentes, cuidadosos. Ahora miren qué hermosas estas dos parábolas que ya empezamos a leer en el versículo 26. Y quiero hacer una distinción aquí, porque la parábola que ahorita leímos es muy semejante a la parábola del sembrador, pero son dos aplicaciones totalmente diferentes. Ya vimos que en el primer segmento, que ahorita he dado como una especie de resumen, la parábola del sembrador insta a esa buena tierra que da fruto, ¿sí? Y en el reino va a haber personas que no van a dar fruto y ahí van a haber personas que van a dar fruto. Eso es fácil de comprender. Ahora, el Señor Jesús dice en el versículo 26, siguiendo, y aquí ya nos metemos de lleno, el reino de Dios es como un agricultor, otra vez, que esparce semilla en la tierra. Es muy similar. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. En el primer punto, en la primera parábola del sembrador, el hombre es diligente, aunque podríamos decir, ¿cómo este hombre que es sembrador tira semillas sobre espinos? ¿Cómo que este hombre que es sembrador tira semillas sobre el camino, semillas sobre las piedras? La parábola no consiste, hermanos, en ir viendo similitudes de cada cosa que dice, sino de abarcar la idea completa de la parábola y entonces extraer la verdad. La verdad es que la tierra buena va a dar fruto y la tierra que se deja vencer no ha de dar ningún fruto. Aquel que busca más se le dará más y al que tiene poco se le quitará. Esa es la enseñanza de la primera. Ahora, la enseñanza de esta es que un agricultor que también echa semilla se va a acostar, se aparta después de haber hecho su labor y solo le toca ¿qué? Esperar a que la semilla de alguna manera que él no sabe, que él no entiende, dé fruto, germine. Y nuevamente, esto no es para armar similitudes, no, que el sembrador somos nosotros que vamos y sembramos la palabra y después la semilla crece en los corazones de las personas. Puede haber una aplicación,
Pero lo que nos está diciendo el mensaje acá de esta nueva parábola que el Señor les está diciendo es que vean que hay agricultores que esparcen su semilla, trabajan la tierra y luego se apartan porque ya no les compete hacer que eso germine o no. Ya eso depende de la tierra. Y dice la Escritura en el versículo 28, la tierra produce las cosechas por sí solas. Primero dice que aparece la hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Y aquí viene lo interesante. Nosotros no tenemos una eh, familiaridad, digámoslo así, no nos familiarizamos mucho con los trabajos agrícolas, a no ser que hayamos crecido, ¿verdad? En ese ambiente. Pero si usted creció en una ciudad, no sé, en un lugar urbanizado, muy difícilmente usted va a ver sembradillos y usted va a trabajar en los sembradillos. Sin embargo, recordemos que en estos tiempos era una manera muy fuerte y muy cotidiana de mezclarse entre el trabajo, las ganancias y la vida diaria. Todo era comercio, todo era de lo que la tierra producía. Para ellos era muy, muy familiar esta enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús quiere transmitir? Quiere transmitir una enseñanza de el reino de Dios, de algo espiritual. Quiere transmitir, y eso no lo tenemos que perder nosotros. El reino de los cielos es como un agricultor. Perfecto. Vamos a ver. El pueblo judío del primer siglo y siglos anteriores, ¿no? Pero del primer siglo, ansiaban, y ya esto nosotros lo hemos explicado, esperaban a un rey que viniera a liberarnos. ¿De quién? Del Imperio Romano. Eso es bien cierto. Había un grupo entre los judíos armado que se llamaban o se denominaban los celotes, que eran personas que a través de la fuerza, a través de las armas, buscaban establecer el reino prometido. Buscaban destronar al emperador de turno en Roma y ellos volver a tener un reino glorioso y volver a reconstruir su reino. Eso tenemos que tenerlo nosotros en mente. Jesús es aquel rey que había sido prometido. El problema, hermanos, era que los judíos no estaban viendo el rey que ellos querían tener. ¿Se dan cuenta? Los judíos no estaban obteniendo el cumplimiento de las promesas que Dios les había hecho. ¿Cómo que un Galileo? ¿Cómo que alguien que no tiene reconocimiento, estudios, lo que sea, va a convertirse en nuestro rey? Y si ustedes han leído los evangelios, en el momento de la crucifixión, cuando Pilatos tiene la intención de soltar a Jesús para que no lo maten, él les dice al pueblo, oigan, este es su rey, quédense con él, yo no lo quiero matar. ¿Y qué dicen los judíos? No, no es nuestro rey, no lo queremos como rey. César es el único rey. Entonces el pueblo judío despreció a su rey, a su salvador, al que los iba a liberar. Entonces, miren, esto es hermoso porque esta carta nosotros hemos dicho que se le envía a una comunidad en Roma que estaba siendo perseguida. Y ellos al ver esta parábola dicen, hey, vean, el reino de los cielos empezó como un agricultor que tira semilla, que se va a acostar, que espera porque no ve fruto, porque no hay nada allí. Aparentemente para los judíos no estaba ocurriendo nada con la venida del Señor. Aparentemente para los judíos no estaba aconteciendo nada nuevo. No había un libertador, no había un caudillo que los iba a liberar de la esclavitud romana, no había nadie. Este hombre era un hombre pobre. Este hombre llamado Jesús no era nadie para ellos. No era un libertador. No venía con poder, no venía con gloria. Él nació en un pesebre que no era suyo. Y ellos se preguntan, ¿dónde está el rey que nosotros hemos pedido? Y viene el Señor Jesús, dice, el reino que yo anuncié, que se anunció en Marcos capítulo 1, versículo 15. Atención, porque el reino de los cielos ha llegado, está aquí. Ese reino es como esa semilla que se ha sembrado, que no se ven frutos, pero que de esperar y del sembrador
llevar su vida, ¿no? Que después de haber hecho el trabajo y tal, ve germinar una ramita, ve germinar un pequeño tallo. El sembrador dice, lo que no se veía y lo que se estaba esperando empieza a vislumbrarse con esto. No está la cosecha todavía, pero ya viene dando señales de que ahí hay algo, de que algo está brotando. Jesús es el renuevo, es el prometido, es aquel que iba a traer la sanidad a las naciones. Pero empezó así, empezó con una vida, con un ministerio donde no había esa gloria esperada, por lo menos no como los judíos la querían. Pero el Señor dice, el reino de los cielos es así. Y la segunda parábola tiene una conexión mucho más hermosa que cómo nosotros nos va a abrir el entendimiento para que podamos ver lo hermoso que fue el reino de los cielos llegando y lo hermoso que es hasta nuestros días. Porque eso no terminó con Jesús así, allí. Empezó con él, con su venida, con su nacimiento y con su muerte expandió el reino de los cielos para todo aquel que quiera ser parte de él. Por eso él dice, mi reino no es de este mundo. Y eso nosotros tenemos que tenerlo aquí, porque que nosotros ahora pertenezcamos al pueblo de Dios por creer en Jesús, hermanos, es algo que nosotros debemos de meditarlo. Nosotros tenemos que profundizar en ese misterio revelado. Nosotros no podemos decir, no, yo sí voy a una iglesia y ya. Hermanos, debemos de considerar qué costó ser parte ahora del pueblo de Dios. ¿Qué costó ser parte de la familia de Dios? ¿Qué privilegio es para aquellos que no eran pueblo y que ahora son hechos pueblo de Dios? Es un privilegio enorme. Entonces viene el Señor Jesús y continúa. Dice en el versículo 28, primero aparece una hoja, ¿sí? Se ve pequeño. Luego se forma la espiga y el sembrador dice, ya viene la cosecha. Y finalmente dice, el grano madura. Versículo 29. Tan pronto como el grano está listo, ¿qué hace el agricultor? Lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. La verdad espiritual que está detrás de esta enseñanza es que aunque el reino de los cielos empezó así de poco y aunque nosotros no sabemos, bueno, nosotros ahora sabemos, ¿no? Pero la gente en este tiempo no veía nada seguro, no veía nada certero. El Señor Jesús les está afirmando que aún en medio de la persecución que los hermanos en Roma pudieran tener y que el reino pudiera venirse abajo, que el reino pudiera ser estropeado, el Señor les dice, oigan, les pregunto, ¿qué hizo el agricultor para que germinara la semilla? ¿Qué hizo? No hizo nada. No le competía al agricultor meterse en el misterio debajo de la tierra y hacer que la semilla germinara. ¿Sí? El agricultor no hizo nada y allí les está dando un descanso enorme a aquellos primeros seguidores que no veían nada seguro. Y es que ese reino iba a dar el resultado que Dios quería que tuviera. Independientemente si había persecución, si habían problemas, si habían espinos, lo que sea en el camino. Aun si aquellos que habían empezado a creer en Jesús como ese rey prometido, tambaleaban en su fe como Pedro, se apartaban del camino. El reino dará fruto porque no depende del que siembra ni del que riega, sino de Dios que da el crecimiento y la enseñanza de esperanza que Dios da a través de esta parábola. Es que aunque nosotros seamos turbados, aunque no veamos la mano de Dios moverse como quisiéramos verla, Dios cumplirá lo que promete, Dios cumplirá lo que ha establecido que sea y que se dé. Entonces nosotros debemos de descansar en esta parábola en el sentido espiritual que quiere transmitir. Oigan, manténganse fieles, manténganse perseverando. Hay tribulación, hay espinas, hay piedras, hay cardos, hay aves en los cielos que quieren robarse la semilla. Manténganse firmes y fieles. Porque el sembrador que se aparta del terreno ya trabajado,
Él no sabe cómo, pero la semilla terminará dando una cosecha increíble. Ustedes atraviesan penurias y dificultades, pero manténganse confiando como el sembrador que se va a acostar y espera que la semilla germine, porque allí dará mucho fruto. Y hermanos, voy a ser muy honesto con ustedes. Ese fruto probablemente no sea también lo que nosotros estamos esperando en aspectos materiales, en aspectos de una bendición física o lo que sea, una sanidad milagrosa, pero su alma no será perdida si usted se mantiene confiando y creyendo. Usted llegará a la eternidad y se reunirá con un Dios que lo conoce y no con un Dios que le diga, apártate de mí, porque no sé quién eres. Hermanos, la vida consiste en una búsqueda de Dios constante. Su corazón, su vida, ánclela en una búsqueda de Dios constante, porque el fruto va a dar. Y la palabra de Dios dice que los escogidos, que son aquellos que han creído en Jesús, no un grupo selecto que Dios escogió para él, esos escogidos van en crecimiento como la luz del sol, que llega hasta su esplendor. Nosotros un día vamos a tener un momento de vindicación, por decirlo así, porque aquellos que siguen al Señor, y el Señor lo explicó bien a través de sus parábolas, son como ovejas en medio de lobos. El sistema no premia al que se parece a Cristo. Si es posible, el sistema mata, persigue, destruye, se escarnece del que se parece a Jesús. Así que no espere usted que por ser cristiano, gloria a Dios, maravilla por todos lados, ¿no? Humíllese en una búsqueda constante, de tal manera que usted empiece a ver fruto igual en su misma vida, y que hay una aplicación. Empiece a ver un fruto de Dios en su vida, un tallo que crece, una rama que se forma, una semilla que empezó pequeña, pero que de repente se convierte en fruto que va a dar al 30, al 60 y hasta al 100% de lo que se había sembrado. No va a haber pérdidas, ¿entiende? No va a haber pérdidas en su vida si usted busca constantemente al Señor. Ahora, la siguiente parábola, y creo que va a ser mucho más fácil de entenderla, ¿no? Dice en el versículo 30, Jesús dijo de nuevo, versículo 30 de Marcos 4. De nuevo se pregunta el Señor Jesús, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Acordémonos que ya había empleado 3 relatos anteriormente. Ahora va a emplear otro más. Y el Señor Jesús dice, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Yo creo que ya no es tan difícil, ¿verdad? Entender la verdad espiritual que yace ahí escondida. Y es hermoso, porque de nuevo utiliza elementos agrícolas, elementos cotidianos de la época, para transmitir esa verdad espiritual, porque el reino de los cielos no consiste en bebida ni en comida, es espiritual, pero de alguna manera las personas que se interesan por entender más, Dios trae este conocimiento espiritual y se los transmite a través de estas verdades sencillas. Entonces, miren, él dice, ¿cómo emplearé? ¿Cómo lo ilustraré? Bueno, es como una semilla de mostaza. Y vean que el Señor no está dando una clase de botánica, no está diciendo, hay semillas más grandes y otras más pequeñas. No es esa la intención. De hecho, proverbialmente, los judíos entendían que la semilla de mostaza, aunque no era la más pequeña, pero para ellos era muy pequeña, porque era de uso muy común. Y entre las del uso común era de las más pequeñas. Entonces el Señor utiliza esa figura, ¿no?, proverbial de su época y dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña entre todas las semillas que son de, de hortalizas, ¿cómo se le llama? Sí, 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 de las hortalizas. Se me escapó la palabrita que estaba buscando, no sé por qué se me escapó. Pero
de todas las que, de su clase, de su especie, es la más pequeña de todas. Pero se convierte en la planta más grande del huerto. O sea, de las que usted planta allí, de su huerto, de su trabajo, puede ser que sea la semilla más pequeña que usted vaya a sembrar en su huerto, en su patio, ¿sí? Pero la realidad, porque habían plantas, árboles, ¿no? Mucho más altos. Pero la realidad es que esta semilla que usted plantó era de las más pequeñas. En su huerto puede ser que sea de las más grandes que crezcan, de las hortalizas, de su clase, de su tipo. Y dice, y esta, al crecer, desarrolla ramas tan largas que las aves van y anidan debajo de su cuerpo, debajo de su sombra. Pero ¿qué está el Señor comparando a ese proceso, a esa realidad que ellos tenían día a día? El reino de los cielos es comparado a eso. Nuevamente, ustedes probablemente no vean nada, ustedes probablemente desestimen cómo inicia el reino. Ustedes probablemente no consideren lo grande que puede volverse el reino. Probablemente ni les interese qué tan grande el reino se pueda volver. ¿Por qué? Porque lo ven como lo más insignificante, lo más pequeño, lo más despreciado, de tal manera que emplea esa ilustración de la cotidianidad agricultora de su época. Así como la semillita despreciada, pero vean que esa semillita se volvió grande, de tal manera que le da cobijo y le da sombra a las aves del cielo. El reino de los cielos es tan maravilloso que puede ir y dar sombra y cobertura a todo aquel que lo necesite. El reino de los cielos sí puede empezar pequeño como un hombre muriendo en una cruz y después decir, no, ¿y ahora qué pasó? Pero se puede convertir, como lo vemos hoy hasta nuestros días, que el reino de los cielos ha sido refugio para todo aquel que ha querido venir al Señor. Se ha convertido en refugio para todo aquel que ha querido venir a encontrar sombra bajo las ramas que este reino ha podido otorgar para los que quieran. ¿No ven acaso lo hermoso que es esto? ¿No ven acaso lo increíble que esto puede hacer? Y vean, hermanos, que si nosotros nos vamos a Ezequiel capítulo 17, en los versículos 22 en adelante, hay una, ¿cómo se llama? Un parecido entre lo que el Señor está dando como parábola aquí con lo que ya un profeta había dicho en la antigüedad, que tiene su contexto. Pero me gustaría que lo leyéramos para ver cuánta similitud hay. Ezequiel capítulo 17, versículo 22 dice, esto dice el Señor soberano, tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que yo soy el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Muchos están de acuerdo que esta profecía o este anunciamiento de Ezequiel, aunque tiene su contexto, que ahorita no vamos a entrar en eso porque es muy amplio, están de acuerdo que señalaba a un acto o a un hecho mesiánico. Y si nosotros comparamos mucho antes de Cristo, Ezequiel probablemente el siglo V antes de que Cristo viniera, o sea, 500 o 600 años antes de que Cristo apareciera, se está dando una profecía acerca de alguien que iba a ser un nuevo rey, porque ese brote, si nosotros leemos el capítulo 17 completo y anterior, nos vamos a dar cuenta que ese brote anterior, porque habla de un brote anterior, de un cedro, era un rey, se me olvida el nombre, Sennacherib, algo así. Tiene su contexto, hermanos, pero no vamos a entrar en eso. Pero ese rey
traicionó el pacto con Dios y por lo cual fue cortado. Entonces, al haber sido cortado, Dios dice, yo de ese cedro que es Israel, el cedro representa Israel, yo cortaré de nuevo el brote más pequeño del cedro y lo sembraré en la montaña más alta y haré que ese nuevo brote crezca de tal manera que ya lo describió, que dé fruto, que dé semilla, que dé sombra a todos. Y yo cumpliré. Se convertirá en un cedro majestuoso, tal. Yo soy el que hace que el árbol verde, ese rey que estaba plantado, que rompió, que violó el pacto con Dios, sea quitado y poner uno nuevo. Pero la enseñanza es esa, ¿no? Hay una esperanza, hay un futuro mesiánico que alguien lo ha de cumplir. Y si nosotros nos vamos al profeta Isaías, que era otro de los que vivió para en ese mismo tiempo, ¿no? Siglo 7, 8 antes de Cristo. El profeta Isaías dice también prácticamente lo mismo, que hay un renuevo de la raíz de David. Viene alguien que ocupará su trono. Porque si ustedes se recordarán, en el tiempo de Cristo, ¿qué estaban expectantes? Que apareciera un rey, que apareciera un libertador, alguien que los liberara. Y el rey había aparecido allí. El rey estaba presente. El rey, como dice Marcos 1:15, había inaugurado su reino ahí en la tierra. Que era pequeño, ¿sí? Como una semilla de mostaza, insignificante para muchos. Como dice Isaías 63, de él escondimos nosotros nuestro rostro y lo dimos por sufrido por Dios, por castigado por Dios. Más sin embargo, él llevó nuestras transgresiones y nuestras enfermedades. El justo por los injustos. Entonces, ahora, volviendo a la parábola que estamos nosotros analizando, y ya con esto terminamos, dice Marcos lo siguiente. Perdón, que ya se me perdió, aquí está. Aquí. Versículo 32. Pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido sobre su sombra, bajo su sombra. Este es el reino de los cielos. Así empieza el reino de los cielos. Y nosotros, desde una vista en el presente en el que estamos, retroactivamente podemos ver, sí, un hombre en el siglo primero dando su vida, siendo muerto como un criminal a la par de dos malhechores, pero era el que venía a hacer el pago delante de Dios. Como leyó nuestro hermano John al inicio de este tiempo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Jesús muriendo en la cruz, para muchos insignificante, empezó allí algo grandioso y maravilloso que hasta nuestros días, hermanos, se ha vuelto en el refugio de miles de millones de personas a lo largo de la historia. Entonces el mensaje es ese. No subestimemos, hermanos, el reino. Y culmino con esto. Para nuestros tiempos, la iglesia es un lugar, es un auditorium, es un local, es un edificio donde hay gente que va y aplaude, gente que va y llora, y yo no tengo nada en contra de eso, gloria a Dios por eso, pero hemos perdido de nuestra perspectiva actual lo que significa el reino de Dios, lo que significa el reino de los cielos. Se ha perdido totalmente. No vemos la belleza que hay allí. No vemos la grandeza que hay en esa semilla de mostaza. No vemos lo maravilloso que es que aunque mucha semilla cayó en terreno infértil, pero la que cae en terreno fértil, esta va a dar demasiado fruto, hermano. No vemos la maravillosa sabiduría de Dios en dar un mensaje de aliento, un mensaje de fe, de esperanza, que no va a ser desaprovechado. ¿Sí? La palabra que viene de Dios cae en tierra y da fruto. No será vacía, no volverá a Dios vacía. No volverá porque Él ha dicho que donde
uno siembra y otro riega, va a haber fruto. ¿Y nosotros hoy nos volvemos en el reino de Dios simplemente observadores? No, debemos de trabajar, debemos de llevar el mensaje. ¿A dónde? Principalmente a nuestra familia, a nuestros hijos, que nuestros hijos nos vean buscar a Dios. Lo que le decía, esto se vuelve en una búsqueda constante de Dios, de sus verdades, en una obediencia constante a un Dios que nos ama, a un Dios que nos ha acogido. Y si usted hoy no tiene un refugio, si usted hoy no tiene un lugar donde ir, un lugar de paz, como un pajarito que huye de la tormenta y se va a esconder debajo de las sombras de un árbol, de una mata, sepa que hay un lugar para usted. Sepa que, oiga bien, sepa que no va a dejar de haber un lugar para usted nunca en el reino de Dios. Y esa es la enseñanza maravillosa. No es que el que ya cayó en tierra de espinas ahí queda, ¿no? No, no es eso. No es que ese ya fue olvidado. No, hay esperanza. Venid ahora. Venid hoy que se oye su voz. Venid hoy que Él lo llama. Porque la luz rechazada se puede volver un relámpago. La luz dada a los hombres en un momento puede desaparecer y no va a haber más luz. Pero sepa que mientras tenga vida, usted puede venir. Usted tiene el llamado a venir en arrepentimiento y a vivir diferente. No más para un sistema, no más para un mundo que, como dicen por ahí, ¿verdad? Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Venga a un Dios que a pesar de penuria, sufrimiento, lo que pueda haber en el camino, le va a dar un lugar. Y ese lugar nadie se lo va a poder quitar. Nadie. Un lugar de hijo, un lugar en la eternidad, un lugar conocido para Él, un refugio para usted, un refugio para su familia, para sus hijos, un refugio donde no va a haber pérdida. Todo va a ser de provecho. Todo. Y cuando partamos de esta vida, lo primero que veamos no sea un Señor desconocido allá en la eternidad. No, que yo no creo en lo que, bueno, yo le invitaría a que no esté esperando que haya algo, no haya nada después de la vida. Crea hoy, crea que hay un Dios y viva, experimente, acérquese, porque muchos pueden desestimar esa semilla de mostaza, pero vean qué tan grande se ha vuelto a lo largo de los años. Y va a seguir añadiendo a más y a más pajarillos para ser cubiertos debajo de esas ramas. Va a ir dando fruto y fruto y fruto, mucho más de lo que se ha sembrado. Así que esa, hermanos, es la enseñanza. El reino de los cielos está abierto para todos. Vengan a Él. Y como dijo nuestro Señor Jesús, el que tenga hambre, venga y coma. Como dice el libro de Apocalipsis, aquel que tenga sed, venga y tome del agua que es de vida eterna. Y vean que dice, tome gratuitamente. Ni siquiera nos está cobrando nada. Porque es por fe. Porque el mundo te exige tocar y palpar. Pero Dios te dice, ten fe, confía. No te des por vencido. Confía hasta el final. Persevera hasta el final. Mantente firme hasta el final. Y ese lugar, hermanos, va a estar allí guardado, seguro para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar entonces. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, de poder meditar en tu palabra, de poder entender el contexto, de poder entender qué fue lo que realmente tus palabras transmitían para estas personas del primer siglo, para estos primeros oidores, Señor. Qué privilegio tan grande. Sabemos que tú nos has llamado a obedecer tu palabra, a buscarte de día y de noche, a descansar en ti como el hombre que se va a dormir, pero la tierra da fruto. Esa semilla que se sembró ha de germinar y ha de llevar mucho fruto. Que nos ayude, Señor, a tener esa fe, esa esperanza de que cuando veamos muestras de tu amor en nuestra vida, Señor, podamos ser pacientes y que eso nos ayude en los momentos de dificultad. Que desarrollemos una fe, Señor, hacia tu palabra, hacia lo que tú nos das, que haga brotar una esperanza viva en nosotros.
que si nuestros familiares, amigos del trabajo, personas que nos rodean no creen, que eso no sea una justificante para nosotros adoptar su pensamiento y decir, no, como ellos no creen, yo tampoco, no, como ellos no viven, yo tampoco. Permítenos, Señor, ser personas valientes, porque tu palabra dice, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y Señor, en este mundo donde hay tantas modas y se impone tanto de muchas ideologías, pensamientos y que nos bombardean a cada momento, Señor, a través de las redes, televisión, lo que sea, nos quieren apartar definitivamente de ese mensaje que para muchos es arcaico, para muchos es algo que debe quedar en el pasado, pero Señor, tu palabra nos ha demostrado una y otra vez, que no, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ti, Señor, contra tu iglesia, que tú cumplirás lo que quieres y lo que prometes. Permítenos entonces, Señor, ser valientes, valientes ante un sistema que nos impulsa, que nos quiere manipular, que nos quiere hacer olvidar de la bendición que es de creer en ti, Señor, y de la esperanza para vida eterna. Así que ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a tener los ojos puestos en Jesús y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino a confiar en ti. Con todo nuestro corazón, nuestra mente, ayuda, Señor, a cada uno de los que están aquí y los que no pudieron venir también. Bendícelos en gran manera. Bendice a los que están enfermos, Señor, y dale sanidad. Te lo rogamos también, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano. Gracias por haber escuchado, por estar pendientes. Sé que hay contexto, ¿no?, que dar. Si hay alguna pregunta que ustedes quisieran hacer, la pueden hacer. Si algo no les quedó claro, si se me trabaron las carretas, como dicen por ahí, ¿verdad? En algún momento.